Predijeron las dos guerras mundiales. Pronosticaron catástrofes naturales, el ascenso y la caída de los imperios y el fin del mundo. Desde los mayas hasta el legendario Nostradamus y los visionarios de la época contemporánea, conoceremos a los profetas y videntes más sorprendentes del pasado y el presente. 4, 3, 2... Descubriremos sus profecías más escalofriantes. Se acerca una etapa de purificación. Una época de cataclismos, muerte y destrucción. Y conoceremos al hombre que los supera a todos. Edgar Cayce hizo predicciones extraordinarias más allá de lo imaginable. Leía el cuerpo humano como una máquina de rayos X. Edgar Cayce fue, sin duda, el vidente con más talento del siglo XX. Descifrando la historia. El otro Nostradamus. Desde la antigüedad hasta nuestros días son muchos los que han tratado de desvelar los misterios que esconde el futuro, y muy pocos los que lo han conseguido. La de las profecías es una historia extensa y polémica, pero ¿cuál es la figura más prominente? Nostradamus es sin duda el más famoso. Apodado el profeta del desastre por sus lúgubres visiones del futuro, Nostradamus empleó la astrología y la magia para explorar el tiempo y el espacio. Ya en su época se le consideraba uno de los videntes más importantes de Europa. Nostradamus se hizo muy célebre en su tiempo, incluso antes de escribir las obras que lo hicieron famoso. Era el médico de la corte y el astrólogo de la reina de Francia. Nostradamus, médico, astrólogo y también vidente, era en muchos sentidos un hombre renacentista. Sin embargo, más de 400 años después de su muerte, es recordado principalmente por su libro Les Prophéties, que recoge 1000 poemas visionarios escritos entre 1555 y 1558. Planeó 10 volúmenes, 1000 predicciones, de las que solo se conservan 942. Se centran básicamente en las corrientes profundas y las inclinaciones del futuro, pero no son definitivas. Hay cientos de profecías que sugieren futuros alternativos. Los textos de Nostradamus están envueltos en una serie de referencias simbólicas y arcanas y se pueden interpretar de muchas maneras diferentes. No obstante, muchas demostraron ser sorprendentemente precisas, sobre todo aquellas que se cumplieron durante la vida de Nostradamus. La más conocida es la que predecía la muerte del rey de Francia en una justa. Fue escrita 4 años antes de que sucediera. En 1559, Enrique II se enfrentó al conde de Montgomery en una justa. El joven león vencerá al viejo en el campo de batalla en combate singular. Los dos hombres portaban escudos adornados con leones. El león joven, el conde de Montgomery, no bajó la lanza a tiempo, y ésta atravesó la visera de oro del monarca. En jaula de oro los ojos le atravesará. La lanza del conde de Montgomery se quebró, y una de las astillas hirió la garganta del rey. Otra lo hirió detrás del ojo, dejándolo ciego y alcanzando el cerebro. La última frase narra el desenlace, el epílogo de todo esto. 2 choques 1, después morir muerte cruel. El rey agonizó durante 10 días y acabó muriendo a causa de una infección en el cerebro. Se cree que Nostradamus predijo también la Revolución Francesa. De la gente esclava canciones, cantos y peticiones. Al porvenir por idiotas sin cabeza, serán recibidos por oraciones divinas. El ascenso y caída del emperador Napoleón. De soldado simple llegará al imperio. De ropa corta llegará a la larga. Y la llegada al poder de Hitler. La mayor parte del campo contra Hitler estará, cuando nada el hijo de Germano observará. También tuvo inquietantes visiones del nuevo milenio.
En la revuelta del gran número séptimo aparecerá en tiempos juegos de hecatombe, no alejado de la gran edad milenaria que los entrados saldrán de su tumba. Hasta el momento no se han cumplido estos malos augurios para nuestra época, pero Nostradamus sigue ocupando un lugar de honor entre los profetas más grandes de la historia. La gente está convencida de que Nostradamus sabía lo que decía porque una vez que se interpreta de una manera un cuarteto determinado que se relaciona con un hecho histórico, es difícil darse cuenta de que hay otras alternativas que encajarían igual de bien con el fragmento. Nostradamus sigue siendo un profeta polémico, pero al otro lado del canal, en Yorkshire, Inglaterra, vivió otra vidente que captaba imágenes muy poderosas de lo que iba a suceder. La madre Shipton vivió en la misma época que Nostradamus. Nació a finales del siglo XV y murió en 1561, 5 años antes que el francés. La madre Shipton describió minuciosamente, en verso, hechos que aún no se habían producido. Y ahora unas palabras, unos torpes versos sobre lo que nos traerán los tiempos. Por el mundo el pensar del hombre volará veloz como del ojo parpadear. Bajo las aguas el hombre caminará, cabalgará, dormirá y hasta hablará. En esos asombrosos días las mujeres sentirán el deseo de vestir como hombres, de usar pantalones y cortarse los mechones del cabello. Se cree que también predijo la Segunda Guerra Mundial y el fin del mundo tal y como lo conocemos. En 1926, casas de paja y palos construiréis, pues se planearán sangrientas guerras, y el fuego y la espada arrasarán las tierras. Los que vivan el siglo entero lo harán con pavor y miedo, ante el rugido de los océanos y las tormentas, cuando Gabriel se alce sobre mares y tierras. Y cuando haga sonar su fantástico cuerno, desaparecerá nuestro mundo y nacerá uno nuevo. ¿Predecía el futuro o tan solo lo imaginaba? Los profetas son como arqueros que disparan su flecha para que alguien dibuje la diana a su alrededor. Sus afirmaciones son enormemente vagas, pueden leerse de muchas maneras distintas y permiten que el público las interprete de la forma que estime conveniente. Existe otro profeta cuya escalofriante predicción ha sobrevivido al paso de los siglos, manteniendo siniestramente su vigencia hasta nuestros días. La profecía de los papas de San Malaquías. San Malaquías fue un obispo que vivió en la Irlanda del siglo XII. En 1139, durante una estancia en Roma, tuvo una visión. Ante él surgieron una serie de frases en latín que identificaban a los 111 papas que dirigirían la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Pronunció 111 lemas en latín que representan la naturaleza, el nombre o destino o el escudo de armas de cada papa hasta el día del juicio final. Muchas de las frases parecen demasiado precisas para ser meras coincidencias. Juan XXIII, el 107º papa de la profecía, aparece como Pastor et Nautan, el pastor y marinero. Antes de llegar al papado, en 1958, fue patriarca de Venecia, una ciudad marítima. Pablo VI es Flos Floran, flor entre flores. Su escudo de armas era un lirio rodeado de lirios. Las profecías se refieren a Juan Pablo II como de labore solis, que significa el eclipse de sol, la labor del sol. Es el único pontífice de la lista cuyo nacimiento coincidió con un eclipse y fue enterrado durante un eclipse. ¿Y qué hay del 111º y último papa de la profecía? De Gloria Olivae, de la gloria del olivo. Se trata de Benedicto XVI. Al final de la lista, supuestamente, Malaquías pronunció una última y lúgubre frase que no está numerada. En la persecución final, en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, que alimentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el temible juez juzgará a su pueblo, el fin. ¿Describe Malaquías el fin de la Iglesia Católica o el fin del mundo que conocemos? ¿Será Pedro el Romano el último papa, sucesor del actual Benedicto XVI? Algunos expertos creen que el nombre no está numerado porque se refiere a una sola persona. San Malaquías, Nostradamus y Shipton predijeron sucesos que a la larga pasarían a formar parte de la historia. Pero ¿quiénes son los videntes modernos y qué pueden decirnos sobre el destino que nos aguarda? 8, 15,
22, 29. Robert Soler es un astrólogo medieval, una especie de Nostradamus moderno. Lleva 30 años observando las estrellas para predecir el futuro y ha realizado algunas predicciones sorprendentemente certeras. Un nuevo presidente gobernará a los Estados Unidos, a la imagen de Bush, una versión más joven e inexperta de la misma casa. Una amenaza se cierne sobre los ciudadanos estadounidenses, especialmente los de la costa este. Si Estados Unidos no corrige su incompetencia, fomentará los estragos causados por desaprensivos como Osama Bin Laden y Saddam. La etapa más peligrosa es septiembre de 2001. ¿Una simple coincidencia o está el futuro realmente escrito en las estrellas? Los números son la clave de la astrología. Los antiguos consideraban que la secuencia de los números enteros del 1 al 9, más el 0, que llegó más tarde, contiene los principios básicos mediante los cuales el ser se transforma en algo. La astrología se basa en esa idea. Los propios signos se convierten en números. Nadie sabe por qué funciona, pero muchas civilizaciones antiguas creían que las estrellas y la naturaleza contenían las respuestas a los misterios de la vida. Los mayas y los Hopi, como casi todos los pueblos indígenas del mundo, estaban muy conectados con el cielo. Los mayas concretamente tenían una gran capacidad para captar los ritmos celestes y crear calendarios de gran complejidad y precisión. El calendario maya fue diseñado para calcular las estaciones, pero era también un instrumento profético. El calendario finaliza repentinamente el 21 de diciembre de 2012, y las profecías mayas describen hechos aciagos en torno a esa fecha. El rostro del sol se apagará debido a una gran tempestad. Otra cultura indígena americana, la de los Hopi, tiene una profecía sobre una época de gran destrucción, sobre un día de purificación. He aquí las señales de la llegada de la gran destrucción. El mundo temblará, el hombre blanco combatirá en otras tierras, en aquellas en las que surgió la primera luz del conocimiento. Pronto acabará el cuarto mundo y comenzará el quinto mundo. Los indios Hopi afirman que el mundo ha sido destruido y ha vuelto a nacer al menos 4 veces. Muchas tradiciones indígenas señalan que esto ha sucedido 4 veces y nos acercamos a la quinta. Hay quien opina que los temas que se repiten en las distintas profecías no son más que ciclos de la historia. Todos los profetas hablan de temas parecidos. Nos hablan de los ciclos de la historia, de cómo se repite el mismo tipo de cosas una y otra vez. Es posible, pero hay un hombre cuyo poder profético sigue desconcertando a los escépticos más recalcitrantes. Un hombre que solo contaba con estudios de primaria desveló secretos del pasado que ningún historiador conocía hasta entonces. Predijo guerras, diagnosticó y curó enfermedades e intuyó grandes cambios en el planeta que solo podría haber descrito un científico. Y lo hizo todo mientras dormía. Durante 43 años, un hombre llamado Edgar Cayce tuvo la increíble capacidad de entrar en trance y ofrecer información detallada sobre cualquier cosa que se le preguntase del presente, el pasado o el futuro. Edgar Cayce es probablemente el vidente más importante de todos los tiempos. Fue sin duda el vidente más dotado del siglo XX. Predijo la Segunda Guerra Mundial, la muerte de varios presidentes, el futuro de la medicina y diagnosticó enfermedades mientras dormía. Sus 14.306 lecturas psíquicas han sido archivadas y catalogadas por la Asociación para la Investigación y la Iluminación Espiritual de Virginia Beach, Virginia. Siguen constituyendo la mayor colección de material psíquico procedente de una sola persona. Edgar Cayce no realizó durante su vida 10, 20 o 500 lecturas, sino que hizo nada menos que 14.000. Solo hay que imaginarse a un artista de Las Vegas que tuviese que presentar un espectáculo distinto 2 veces al día durante 45 años. Sería completamente imposible.